Shalom. Vamos a estudiar el libro de Joshua, que es el libro de los profetas. El primer libro de los profetas se llama Joshua. Leemos y dice: Fue después de morir Moshe, siervo de Adonai, que habló Adonai a Joshua ben Nun, servidor de Moshe, diciendo: Moshe mi siervo ha muerto. Ahora pues levántate, pasa este Jardén tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los Bené Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie, a ustedes lo he dado, como hablé a Moshe, desde el desierto y hasta al este y hasta este Lebanón y hasta el río grande, el río Perat, toda la tierra de los Gitim y hasta el mar grande, donde se pone el sol será vuestro confín. No podrá pararse nadie delante de ti en todos los días de tu vida. Como yo estuve con Moshe, así estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás heredar a este pueblo la tierra que juré a sus padres dar a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que te ordenó Moshe mi siervo. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que tengas buen éxito a donde quiera que vayas. No se apartará de tu boca este Sefer Torah, y meditarás en él día y noche, para que cuides de obrar de acuerdo a todo aquello que está escrito en él, porque entonces harás prósperos tus caminos y entonces tendrás buen éxito. Ciertamente te ordené, esfuérzate y sé valiente, no temas ni tengas miedo, porque Adonai tu Elohim está contigo a donde quiera que vayas. Entonces ordenó Joshua a los alguaciles del pueblo diciendo: pasen por en medio del campamento y ordenen al pueblo diciendo: preparen para ustedes vianda, porque dentro de 3 días ustedes pasarán este Jardén para ir a tomar posesión de la tierra que Adonai vuestro Elohim les da para heredarla. Y al Rubení y al Gadí y a la media tribu de Menashe habló Joshua diciendo: acuérdense de lo que os ordenó Moshe, siervo de Adonai, diciendo: Adonai Elohim les ha concedido descanso a ustedes y les ha dado esta tierra a vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados se quedarán en la tierra que les dio Moshe de esta parte del Jardén. Pero ustedes, todos los valientes armados, guerreros, pasarán al frente vuestros hermanos y les ayudarán hasta que Adonai conceda descanso a vuestros hermanos, así como a ustedes. Y tomen posesión también ellos de la tierra que Adonai vuestro Elohim les ha de dar. Entonces ustedes volverán a la tierra de vuestra posesión y la heredarán, que les dio Moshe, siervo de Adonai, y de esta parte del Jardén por donde nace el sol. Y ellos respondieron a Joshua diciendo: todo lo que nos ordenaste haremos, y a donde quiera que nos envíes iremos. De la misma manera que obedecimos a Moshe, así te obedeceremos a ti, siempre que Adonai tu Elohim esté contigo como estuvo con Moshe. Todo hombre que se rebelare contra tus órdenes y no oyere tus palabras, conforme a todo lo que tú le mandares, será muerto. Solamente esfuérzate y sé valiente. Muy bien, vamos a buscar concretar algunas cosas de lo que está escrito en el libro de Joshua. Bien, este Joshua es el Moshe. Bueno, comienza la Torah diciendo que Moshe ha muerto, o sea, subió al lado de Hashem. Y ahora está llamando a uno que era el hombre que siempre estaba con Moshe, a donde quiera que iba, Joshua. Entonces, siempre estaba con él. Y a ver, espérame, creo que no lo escribí bien, es al revés. Es Joshua, así, Joshua. Entonces, Joshua siempre estaba al lado de Moshe. Y ahora la voz de Hashem, sino que Moshe ha subido a Hashem, ahora la voz de Hashem llega a Joshua ben Nun, su padre, ¿no? Le ha pedido que después de que llegue, después de la travesía que han realizado en esta parte de la tierra, está Joshua. Junto con Joshua se encuentra Israel, todo el pueblo de Israel,
Y ha ordenado a Hashem, a Joshua, que conduzca a todo el pueblo de Israel y cruce el Jardín. Esto lo va a hacer en 3 días después. Para poder lograr esto, Joshua tiene que tener 2 rasgos de carácter. Primero, le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Estos 2 rasgos de carácter son para que pueda él continuar con la empresa que tiene de llevar a todo el pueblo de Israel y cruzar este río que es el río Jardín. Tiene que cruzar este río, Jardín. Entonces, cuando nosotros oímos esta voz, cuando Joshua oye esta voz, ya está preparado para hacer esto. Junto con Israel, en esta parte de la tierra, ya Moshe, antes de morir, le había entregado a Reuben, ya le había entregado a Gad, y ya le había entregado a Menashe una porción de tierra. Entonces, como estos hombres, de los 12 hijos que tuvo Jacob, de sus descendientes, estas 2 tribus y media ya habían recibido su herencia de esta parte del Jardín, y donde Moshe les entregado pero había muerto, ahora le estaba pidiendo a Hashem, a Joshua, que terminara la labor, porque la labor es pasar a esta parte de la tierra. ¿Ya? Y entonces, ya que va a lograr esto, aun cuando estos hombres ya hayan tenido su herencia de este lado del Jardín, los hombres de esta región también tienen que pasar y conquistar esta tierra. ¿Ven? Esa es la labor. Entonces, hasta aquí lo dejó Moshe, y ahora le toca a Joshua cruzar el Jardín para tomar la tierra en la parte occidental, más después del Jardín. Aquí estaba heredando Reuben, Gad y Menashe. Esto es una labor que va a tener Joshua. Para lograrlo, 2 rasgos de carácter, pero no debe olvidar algo que siempre se ha mantenido para el pueblo: la Torá. Si se mantiene fiel a la Torá, Joshua va a lograr conseguir la empresa. El resto del pueblo, o sea, todo el pueblo de Israel, si ven que Joshua obedece lo que dice la Torá, también lo van a seguir con confianza. Entonces, ¿qué genera confianza? ¿Qué genera confianza para que este pueblo pueda ser llevado en la empresa que había quedado inconclusa por Moshe? Si Joshua sigue conservando la Torá, número 1, y consecuentemente también para poder, pues es una labor constante de todo el pueblo obedecer lo que la Torá dice, pero para poder realizar esta empresa que tiene, la de llevar a toda la nación a esta parte del río, esfuérzate y sé valiente. Cuando nosotros tengamos que realizar una empresa, cuando nosotros tengamos que realizar una empresa, tenemos que apelar a estos 2 rasgos de carácter: esforzarnos y ser valientes. No es fácil la tarea que Joshua tiene por delante, pero tiene la Torá consigo. Ahora, la Torá consigo le hará denotar estos rasgos de carácter: esfuérzate y sé valiente. Y este es el consejo que la Torá tiene para nosotros en este capítulo número 1, cuando vayamos a realizar cualquier labor en nuestra vida, por muy grande, aun cuando la veamos en un momento dado pequeña. Siempre, 1,
llevando la Torah con nosotros. Número 1. Número 2, estos dos rasgos que nos deben de caracterizar: esfuérzate y sé valiente. Muy bien, nos vemos para la próxima, hijo. Shalom.